noches con todos. Está un poco lejos de llegar aquí a la universidad, pero bueno, muchos de nosotros hemos estudiado en esta casa de Derecho, así que siempre es un gusto regresar a UPC, Puerto Rico. El tema que viene a colación hoy, que me ha asignado el comité para poder conversar con ustedes, es sobre la corrupción y las medidas que podemos adoptar para combatir este fenómeno que se presenta también en el arbitraje. En primer lugar, pasamos por reconocer que la corrupción no solamente es una cuestión que daña a la institución arbitral. Hay que reconocer que la corrupción es un tema más allá de la institución, de personas. Escuchaba un poco lo que decía la doctora Rodríguez, Silvia, y en efecto ella, en la experiencia que tiene como secretaria general del Centro de Arbitraje de Católica, de la PUC, son 16 años los que ella mantiene. Entonces, la experiencia coadyuva mucho a determinar desde dónde podemos partir para reconocer este fenómeno como un tema que nace y finalmente también culmina en las personas. Es irónico reconocer que la corrupción, además de ser un tema muy complejo porque nace en la persona, en el ser humano, es un fenómeno también globalizado. Se encuentra a nivel universal, internacional, en distintos países. Y hemos visto su crisis máxima con el último caso internacional también, como ha sido el de Odebrecht, en donde muchos árbitros peruanos han estado o vienen siendo investigados por los arbitrajes que han resuelto cuando nos ha tocado ser parte como parte del contrato, ¿no? Como Estado. Ahora, es irónico, ¿por qué? Porque si bien es cierto, es un tema universal, también es parte de la globalización, los nuevos mecanismos, los avances, como por ejemplo las tecnologías de innovación, los nuevos procedimientos y alternativas para mejorar cada vez nuestra vida y hacerla más fácil como ciudadanos. Entonces, la pregunta es, si por un lado vamos avanzando tanto en nuevas estrategias y mecanismos de innovación, ¿cómo es que no podamos encontrar hasta ahora alguna fórmula, mecanismo o tratamiento para que en lugar de retroceder en la lucha contra la corrupción, sigamos avanzando cada vez más? Determinamos esto como un tema de persona. Entonces, una de las propuestas que considero para luchar, que es importante para luchar en contra de la corrupción, es utilizando estas nuevas estrategias que el propio ser humano, que el mundo a nivel internacional nos ofrece, como lo son las tecnologías de información. De la experiencia que tengo en el sector público, he conocido, y justamente en este año viene teniendo mayor relevancia, el uso, o mejor dicho, la transformación digital. La presidencia del Consejo de Ministros ha repotenciado este año de manera especial la Secretaría de Gobierno Digital. Está dirigido por una gestora pública muy reconocida en el mundo de la gestión pública, que es la señora Marushka Chocobar, que tiene un objetivo muy grande a nivel nacional como instituciones en todo el gobierno, ¿no? Y es crear mecanismos de transformación digital para que todas las entidades del Estado puedan interactuar en una plataforma de interoperabilidad del Estado, donde se puedan encontrar todos los servicios y en donde evidentemente el organismo supervisor de contrataciones con el Estado, el OCE, tiene una alta injerencia y capacidad para maniobrar. Uno de los espacios en donde mayormente se ven controversias por temas de corrupción en el arbitraje es en la designación de los árbitros. Se presta a mucha perspicacia cuáles son aquellos temas que ellos declaran como conflicto de intereses, o sería interesante también saber todos los árbitros, todos los arbitrajes que han llevado, en qué casos han sido recusados, en qué otros removidos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo uno tiene acceso a toda esa plataforma que es determinante para poder conocer si queremos o no tener ese árbitro? Que es el árbitro designado por una de las partes, no es el árbitro de la parte. En el evento del GICE del lunes 20 que tuvimos en UPC, pero en San Isidro,
conversábamos acerca de cuál era la diferencia, ¿no? O lo llamábamos el trastorno del árbitro, o en todo caso del contratista, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchos de los casos que han revisado los árbitros que tienen más experiencia, reconocen que han sentido esta presión o sentir la obligación de que al haber sido designado por una de las partes, se convierte automáticamente en el abogado, ¿no? Y que tiene que trabajarlo todo de acuerdo a lo que la parte alega como derecho. Pero este rol necesariamente tiene que dar claro que es un árbitro. Y lo dijo la doctora Elvira Martínez Coco, donde dice árbitro, dice juez. Y el juez jamás, bueno, salvo los casos que hemos visto en las últimas semanas, tiene que ser parte de un proceso. Estas tecnologías de información, en la era de la transformación digital, necesita ser protagonista en el cambio, pero absolutamente nada puede ser o garantizarnos un éxito al 100% rotundo total si es que no cambiamos el chip del árbitro como ser humano, ¿no? El rostro humano del árbitro como persona, en capacitación de valores, en el rol de la ética y la moralidad, que son dos conceptos estrechamente relacionados con las capacidades que puede tener la persona para desarrollarse como árbitro. También nos contaba el doctor Mario Castillo Freire que para los casos que él le corresponde ser árbitro, nosotros le cuestionamos ¿qué es lo básico que tiene que informar el árbitro? O ¿cuáles son los mecanismos para dar mayor seguridad a las partes? Y él nos decía, mira, cuando uno está limpio no tiene ningún problema en informar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en algunos casos también son mecanismos, o ¿cómo le digo yo? Incentivos perversos, ¿no? Elementos dilatorios, donde una de las partes utiliza ciertas controversias o ciertas perspicacias que tienen sobre los árbitros en relación a su declaración de intereses o algún conflicto que pueda tener. Entonces el doctor Mario Castillo Freire nos contaba que él entrega prácticamente un expediente de toda su vida, desde la primera clase, la lista de los alumnos que enseñó, para evitar tener este tipo de dilatorios. Ahora, más allá de evitar este tipo de dilaciones, es reflejar la transparencia, la integridad que debe tener el árbitro como profesional para demostrar que su trabajo es impecable, es limpio. El Código de Ética en el arbitraje para las contrataciones con el Estado señala dentro de sus principales elementos y como principios la neutralidad, la transparencia, la integridad y la amplitud de la información. Pero nuevamente, es muy difícil conocer a nivel persona quiénes están o no preparados moral y éticamente para poder ejercer el rol. Por eso, como mecanismo de solución, plantearía que las tecnologías de información, la creación de una plataforma de interoperabilidad entre los centros, las instituciones que manejan arbitraje, ¿no? Los centros arbitrales, en coordinación con el OCE, que es el ente rector, tener una base de datos de toda la información relevante de manera profesional y también en el aspecto ético, moral, técnico de un árbitro, serviría mucho para poder transparentar la información que necesitamos para poder elegir de la manera más idónea a quienes van a tomar el rol de jueces en nuestro caso, ¿no? Pasa actualmente que en el OCE no se conoce de manera estricta cuáles son aquellos requisitos, aquellas cuestiones que toman en cuenta para poder designar al árbitro único o al tribunal arbitral. Entonces, la garantía que pueden dar para que lleve nuestro proceso ese tribunal o el árbitro único también es un poco cuestionable. Y claro, todo se puede caer al final cuando tienes una razón que justifica la no transparencia durante el proceso. Los funcionarios de la misma entidad no deberían necesariamente elegir a los propios árbitros, porque también se dan muchos casos que los llaman entre comillas los diezmos,
que entre los mismos árbitros y los funcionarios que ya se conocen, y ojo, no tienen nada de malo, porque un buen funcionario puede ser muy conocido en distintas instituciones. Un buen árbitro puede haber sido funcionario público de distintas entidades, puede haber sido el gerente de asesoría jurídica, no sé, de transportes o del Ministerio de la Producción, y luego lo llama Copeinca para un arbitraje. Sería ético que ese ex jefe de jurídica lleve a su cargo el proceso. Tendríamos que ver si es que ha tenido injerencia directamente con alguno de los mecanismos de sanción, con el establecimiento de reglas y las normas para la producción, etcétera, ¿no? Entonces, como ya he hablado mucho, voy terminando. Quiero resumir la idea en que si nosotros vivimos en un mundo de constante globalización, en la nueva era, donde los mecanismos de transformación digital y de gobierno abierto a través de las tecnologías de información y otras cuestiones que nos van acercando a ser o aspirar a ser un país del primer mundo, tenemos todas esas herramientas y paramos en las redes sociales y en todas las plataformas que existen para mejorar y hacer más fácil nuestra vida, también deberíamos utilizarlo en pro de poder transparentar nuestros procesos y los mecanismos de solución de controversia, que por ley en las contrataciones con el Estado tenemos que resolverlo a través del arbitraje como mecanismo final. Todo comienza y termina en las personas. Son funcionarios públicos también los que ven temas de contrataciones con el Estado. Por lo tanto, su compensación, su retribución, es dinero de todos nosotros que formamos el presupuesto público. Depende de la moral y la ética de cada persona cómo ejerza su rol en el arbitraje. Eso es. Gracias.